7 de la mañana, 43 minutos. Nuestro invitado, Raúl Pérez Torres, ministro de Cultura y Patrimonio. Buenos días, gracias por estar aquí. Queremos saber qué pasa con la cultura. Y cuando decimos qué pasa con la cultura, con las políticas culturales, cuáles son los principales ejes de esta gestión, que por cierto es uno de los sectores maltratados en la gestión pública, sí, en el curso del tiempo. Sí, realmente 10 años de olvido de la cultura, ¿no? Siempre decían que es la deuda que se ha tenido, es la deuda con la cultura. 10 años pasados, 10 ministros, ha sido muy difícil, por más que hubo ministros que son personajes que podían hacer una gran labor, pero a mí me parece que el tiempo no les permitió hacer eso. Yo creo que estamos con buenas noticias para la cultura. Se ha arreglado ya el Sistema Nacional de Cultura. Tenemos trabajo en diferentes áreas de la cultura. ¿Qué significa se ha arreglado el Sistema Nacional de Cultura? Quiere decir que tenemos ya un reglamento firmado por el presidente de la República para crear el sistema y organizar el Sistema Nacional de Cultura con todas las instituciones de cultura. Te pongo un ejemplo, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que es donde siempre el ministerio tenía fricciones con la Casa de la Cultura. Pues ahora estamos trabajando con los 23 núcleos provinciales, con el núcleo de Pichincha también. Y creo que hay una armonía para trabajar dentro, para trabajar juntos, y eso es lo que estamos haciendo. Hay una clara definición de facultades y competencias. Desde luego, hay una clara definición, no se pierde la autonomía de las casas de la cultura, ellos hacen la actividad cultural que hay que hacerla, nosotros somos un puente, digamos, entre el creador y el gobierno. Y creo que nos está yendo bien, que hemos trabajado bien, especialmente hemos declarado el año de los museos con mucho apoyo de Lenin Moreno, de Rocío, porque están dentro del arte, dentro del teatro. 16 museos, hemos inaugurado el Museo Nacional, que no se lo había hecho durante mucho tiempo, desde el tiempo del Banco Central, ¿no es cierto? Y creo que la opinión ciudadana dice que es un gran museo, que es una curaduría especial, diferente. ¿Qué pasa con la reserva patrimonial? Sí. ¿Qué pasa con la reserva de arqueología, de pintura, la pinacoteca? Sí, tenemos una enorme reserva, lo tenemos en Guayaquil, lo tenemos en Manabí, lo tenemos en Quito, y por ejemplo, este momento me parece que se está haciendo un gran trabajo en la Cancillería, por ejemplo, donde se está poniendo una serie de cuadros, de pinturas, de esculturas, y en cada una de las instituciones, y sacándole un poco, estamos tratando de visibilizar eso. Lo moderno es visibilizar la reserva también. Sin duda alguna, y hay muchos edificios públicos que podrían prestar sus paredes para exhibir. Para exhibirlas, porque claro, guardadas no significan nada, ¿no? Pero estamos, por ejemplo, en el Museo de Pumbapungo de Cuenca, se está presentando una cantidad de cosas de la reserva, artículos culturales extraordinarios, y lo estamos haciendo en Manabí, en Manta, en Ibarra, en Riobamba. Estamos tratando de inaugurar un museo restaurado cada mes. Esa ha sido Ahora, ¿cuáles son las condiciones de la reserva? Porque yo hago alusión al recuerdo de que había verdaderos problemas, sobre todo en climas cálidos, por daño de los aires acondicionados. Esto implicaba un deterioro de las obras y de las piezas. Es decir, en Guayaquil no había aire acondicionado. En efecto, el Museo ¿esto ya se resolvió? Y el MAN extraordinario se resolvió ya, desde luego. Y en algunos, por eso es que hemos puesto especial empeño en los museos, porque tienen que ser museos vivos, interactivos, tiene que estar la gente, los niños especialmente. Ahora tenemos un lugar para los niños ahí en cada uno de los museos, y creo que eso es imprescindible. Y estamos también ya trabajando para la Feria Internacional del Libro y la Lectura, estamos trabajando para el Festival de las Artes en Loja.
creo que vienen los grupos de teatro más importantes del mundo, no de América Latina, del mundo, y también los escritores importantes. Un abreboca para la feria va a ser Murakami, el gran escritor japonés, que nos ha dicho sí, que era un poco difícil porque es muy excéntrico, muy solitario, no aceptó en Colombia, no aceptó en Argentina, pero lo trajimos también porque le vamos a llevar a Galápagos. Ah, bueno, eso es un excelente argumento. Es un argumento. Sin duda. ¿Cuál es el país invitado para la próxima Feria del Libro? El país invitado es México y la ciudad invitada es Esmeraldas. Estamos haciendo así. En el anterior año fue Manabí, ahora es Esmeraldas. Y hablando de Esmeraldas, Antonio Preciado es uno de los nominados al premio Eugenio Espejo. Estamos a pocas horas, entiendo yo, de que el presidente de la República tome una decisión. Yo creo que el presidente lo dirá ahora o lo dirá mañana. Está Fernando Cazombera y Juan Valdano, Preciado Bedoya y Juan Valdano, entre los de literatura, sí. Sí, y hay otros nombres notables: Enrique Males, Inés Flores. Sí, Inés Flores, Enrique Males, Antonio Ordóñez, que también... Antonio Ordóñez, en efecto. Una gran persona. En científicos está Marcelo Cruz Utreras, Marlene Jabot Bonbanchar, Erickson López de Zurieta. Entonces creo que sí se tiene de dónde escoger. Hay grandes personajes, quedaron fuera algunos grandes personajes que, bueno, en cualquier momento será... ¿Cuál es la gran apuesta del Ministerio de Cultura? Y yo me refiero que, claro, la cultura es un territorio vasto y diverso, claro, sin duda alguna, pero en algún punto la política pública debe tomar decisiones y decidir por determinadas líneas de trabajo. ¿Cuál es esta apuesta? Sí, yo creo que más que todo en el punto grande sería multiplicar el pensamiento de la patria en todos sus sectores, en todos sus valores. Para eso estamos haciendo, por ejemplo, el plan del libro y la lectura. El Ecuador es el país que menos lee en América Latina, en la región. ¿Esto está medido? ¿No? Está medido, ¿comprobado? Está comprobado, tenemos las estadísticas. ¿Cuán poco leemos? Hay una comprobación que dice que el ecuatoriano lee 1,5 libros por año. Entonces ahora sin mencionar a qué libros nos referimos. Sí, sin mencionar a qué libros nos referimos, sí. Así es. Solamente que lea 1,5 libros por año. Ahora estamos entrando en los hospitales, en las cárceles, en las comunidades. Acabamos de hacer la maratón del cuento junto con otros especialistas en la materia, en Esmeraldas, en Riobamba. Entonces hay que hacer que el libro sea atractivo, especialmente para los niños y para los profesores. Estamos haciendo talleres en ese sentido y creo que se está funcionando de mejor manera. Hay que evaluar, hay que ver qué es lo que... Y para eso cuento con gente profesional, con cuenteros profesionales, con artistas de la lectura. Estamos trabajando con Edgar Allan García, con maestro Antonio Correa, con Silvia Stornaiolo, que también son profesionales en la escritura. Claro, esto de la promoción del libro a veces nos lleva a pensar en que se pone mucho hincapié en la promoción de la actividad editorial, pero en realidad es el contenido de los libros lo que atrapa, lo que hipnotiza, lo que conquista a los lectores. Y no somos, o podríamos ser ciertamente, un país de grandes narradores, de grandes contadores de historias. Somos un país de grandes contadores de historias, de grandes narradores. Tenemos leyendas riquísimas alrededor, pero hay que darles alternativas a las personas, ¿no? Es decir, no obligarles a leer un libro, un cuento, pero sí hacerles atractiva esa lectura, poder dialogar con ellos, hacerles un seguimiento, especialmente, como digo, a los profesores, ¿no? Desde luego a los niños, pero a los profesores, porque los profesores tampoco leen. Hay una gran cantidad de profesores que no leen, y yo creo que hacerle atractiva a la lectura es importante. Este momento en que los parámetros técnicos son diferentes, que ahora hay otras posibilidades, pero el libro no pierde su calidad y su calidez, ¿no es cierto? Esto de que
los profesores no leen, nos recuerda también esta incomprensible descoordinación o vida paralela sin contacto entre la política cultural y la política educativa. ¿En qué medida se han cruzado y en qué medida se está coordinando en función de esto? Eso me parece muy importante, porque lo bueno es que estamos trabajando en conjunto bajo esa filosofía del presidente Lenín Moreno, es decir, de tener diálogos, de conversar. Estamos trabajando exactamente el plan del libro y la lectura con el Ministerio de Educación, con las Fuerzas Armadas y con el Ministerio de Turismo. Sabemos que en turismo también hay que meter mucha mano de la cultura, porque hay un turismo cultural que tiene que representarnos. Tenemos grandes escritores, grandes artistas, y creo que es importante trabajar. Hablando de grandes narradores y grandes narraciones, el otro gran arte de la narración, ¿qué pasa con el cine en Ecuador? También se está trabajando sobre eso. En este año va a salir fondos concursables por $1 millón para proyectos únicamente de cine. Otro $1 millón ha salido ya para una convocatoria para proyectos culturales en sí. Y hay otro $1 millón que es para eventos, para, ¿cómo se llama?, los grandes eventos que se dan en el año, es eso. Entonces, $1 millón para cada uno, que es un aporte que da el Ministerio de Cultura. Y que son da el fondos Estado. concursables. Son fondos concursables para no dar a dedo, como se dice. No tenemos jurados que son fuera del Ministerio de Cultura. La información para nuestra audiencia y nuestros televidentes puede ser encontrada en el la ministerio, sí, en la página web del ministerio están todos los fondos concursables, y cómo hay que cada vez hemos suprimido la burocracia, digamos, en ese sentido, porque el artista no te llena muchos documentos, hay que darle una facilidad para que se pueda trabajar bien, ¿no? Sin duda alguna, y eso fue uno de las quejas permanentes, reiteradas, sí, de los sectores y activistas culturales. Finalmente, el anuncio de los ganadores del Premio Espejo, ¿para cuándo se espera? Es el 9 de agosto la premiación en el Salón Amarillo de la Presidencia de la República. Lo hará el presidente Lenín Moreno y será para la literatura, para las artes y para la ciencia. Pero los ganadores se conocerán ¿cuándo? A mí me parece que mañana lo dirá el presidente de la República. Muy bien, gracias a Raúl Pérez Muchas Torres, gracias, ministro de Cultura y Patrimonio, esta mañana aquí en Primera Impresión, 7 de la mañana, 56 minutos.